Hola, hola traders, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hacer el análisis premercado de la semana próxima y un recuento de lo ocurrido esta semana con las noticias fundamentales y qué tal, cómo se ha movido el precio del oro y del índice de oro. Esta semana el índice del dólar cerró en 99,202 mostrando debilidad. Esto debido principalmente a las expectativas del mercado de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en el 2025, a pesar de haber tenido también un buen dato de nóminas no agrícolas. Los datos de empleo mixtos y las preocupaciones sobre la deuda de Estados Unidos también contribuyeron a esta presión bajista sobre el dólar. Por otro lado tenemos el oro. El oro cerró en 3.310, impulsado al alza. Su fortaleza se explica por debilidad en el dólar, la creciente incertidumbre geopolítica, acordamos que el oro es refugio, y las mismas expectativas de tasas de interés más bajas de la Fed, que entonces reducen el costo de oportunidad de mantener el oro. Ahora entonces pasemos al análisis técnico, que es lo que más nos gusta. Vamos a compartir pantalla en TradingView y a observar qué perspectivas y probabilidades tenemos para la próxima semana. Traders, buenas tardes. Tenemos en pantalla el índice del dólar en temporalidades mensuales y podemos observar que la estructura del índice del dólar en mensual es alcista de la siguiente forma: impulso, retro, impulso, retro, impulso y retroceso. Estaría en un retroceso, pero si marcamos el FIBO podemos observar que la zona de reacción mensual, teniendo claro que la vela mensual todavía le quedan 22 días, pero la vela mensual anterior y la que le sigue para atrás ha respetado muy bien la zona del 38.2. Aquí podemos observarlo con más claridad. Esta es nuestra zona del 38.2 y el precio pudiese seguir reaccionando hacia arriba. ¿Qué pasa si vemos entonces el índice del dólar en temporalidades menores? Porque es algo complejo operar en temporalidades tan grandes. Vamos a mirarlo en diario y la estructura en diario cambia. ¿Por qué? Porque en diario el precio del índice del dólar ha roto el piso del 100-281 y marcado un nuevo bajo. Si seguimos operando en esa temporalidad, ¿qué podemos observar? 1. La zona del 97,986 no ha sido rota y a diferencia de ello ha sido respetada por segunda vez por encima. ¿Sí? Vamos a marcar un FIBO aquí del fin del impulso al inicio del impulso, teniendo presente y marcando FIBO como estructura bajista. Recordemos que mis zonas importantes serían entonces el 61, que el precio no ha llegado a topar la zona, el 50 y el 38.2. ¿De qué manera pudiésemos entonces contemplar las compras para el índice del dólar como retroceso en temporalidades diarias y probable continuación bajista, pero teniendo presente que en mensual el precio puede subir? ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a contemplar o qué vamos a esperar? Bueno, vamos a esperar entonces que esta zona del 88.6 sea rota hacia arriba de esta manera. Aquí retesteo y respeto la zona para contemplar las compras en el índice del dólar. ¿Qué pasa entonces si esperamos compras probables para el índice del dólar? Le voy a regalar un análisis pequeño para el euro dólar. ¿Qué pasa con el euro dólar? Bueno, regálame por aquí. Yo borro para poder explicarles un poco mi contexto y percepción para el euro dólar. En el euro dólar tenemos una estructura alcista en semanal de la siguiente manera: impulso, retro, impulso, y este impulso que hay acá ya ha roto el impulso anterior. Mira, es un alto más alto y pudiese venir a tomar liquidez en mejor zona para continuar su estructura. Por eso en el chat público de TradingView contemplé la posibilidad de que el precio baje. Y me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque al cierre de la vela semanal y al cierre de la vela diaria lo ha hecho por debajo de la zona del 88.6 del FIBO y se puede ver con claridad aquí, dando interés vendedor y ampliando la perspectiva de las ventas en el eurodólar como retroceso por ahora.
¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a bajar a temporalidad diaria. ¿Y qué me gustaría para poder ingresar? Lo que me gustaría es una percepción parecida pero a la inversa del índice del dólar. Vamos a marcar aquí el 88.6, que son mis zonas para retroceso. Si el precio viene, me rompe con cuerpo. Espérame un segundo, vamos a tomar aquí la herramienta. Si el precio viene, me rompe con cuerpo hacia abajo. Me rompe con cuerpo hacia abajo, viene, me respeta el retesteo y podemos contemplar las ventas hasta el 61.8 como mínimo o hasta el 50, siendo una buena zona de resistencia. Podemos observar, vamos a cerrar un poco, que es una zona importante de liquidez y podría el precio bajar allí. El oro, recordemos que desde mi manera de operar no tiendo a correlacionar el índice del dólar con el oro, a pesar de que el SAUS USD incluye USD. Los movimientos los correlaciono solo, única y exclusivamente cuando tenemos fundamentales, porque el oro, siendo una materia refugio o un activo refugio, pudiese ser o darse movimientos muy independientes al índice del dólar. Puede ser directamente correlacionados o inversamente correlacionados, entonces es mejor ni siquiera tomarlo como punto de referencia. Ahora vamos entonces al gráfico. Tenemos en pantalla el oro en temporalidades diarias. Recordemos entonces que habíamos contemplado las compras después del rompimiento de esta zona del trend line en la parte superior del dólar, que nos estaba marcando bajos más bajos, pero teniendo presente que la estructura diaria sigue siendo alcista. De la siguiente manera, impulso retro, vino el precio aquí en máximos, retrocedió aquí en temporalidades mayores, aquí volvió a romper este alto. ¿Y qué espero yo entonces? Porque muchos traders estaban en ventas, vuelvo y repito, porque no estaba haciendo altos más altos y en H1 la estructura había cambiado de este modo, pero al no romper la zona de los 2.951 yo no podía contemplar entonces que iba a seguir bajando hasta tanto, y efectivamente así fue. El precio reaccionó a buena zona FIBO diaria, mira, 38, y ha estado subiendo. ¿Qué espero yo entonces para esta semana con el oro? El cierre de la vela diaria del día viernes se dio con mucho interés vendedor y hay muchos traders vendiendo porque su estructura, su manera de analizar así se los ha indicado y está perfecto. ¿Qué pasa con el oro? Para mí el oro no es adecuado pues venderlo por ahora hasta tanto la estructura no sea diferente, porque vamos a mirarlo en H4. Si lo miramos en H4 puedo observar lo siguiente. Aquí está la zona de los 3.434, ¿sí? Podemos observar, a ver, impulso, retro, impulso. Este impulso ha roto esta zona de los 3.367 y está en un retro. ¿Qué pasa aquí? Ustedes pueden observar que la zona de H4 no rompió con cuerpo y eso implicaría entonces que no puedo marcar un nuevo FIBO diferente al marcado en el análisis del sábado pasado, que es este, desde el fin del impulso al inicio del impulso, de la siguiente forma, aquí y aquí. Por aquí tengo el análisis en imágenes que lo subí ese mismo día que subí el último análisis del oro y contemplaba que el oro seguía subiendo, rompiendo nuevamente máximos, teniendo como primera zona el 3.446 y segunda zona el 3.501, pero si lo ponemos a correr, el precio mostró interés vendedor, ha roto la zona del 61, no la respetó como debería ser y como me indica la acción de precio, dándome la señal de ingreso en compras, por ende no la tomé. Aquí en la zona del 50 sí respetó, pero viene con mucho volumen vendedor y única y exclusivamente me queda la zona del 38.2 que coincide justo con el retesteo del trend line que ha sido roto. No solo con eso, aquí en esta zona del 38 vamos a marcarla, que sería la única zona que me queda, porque si no me respeta esa zona del 38, yo entonces contemplaría que el precio puede venir aquí al extremo. Por eso hay que estar al pendiente de la acción de precio. Vamos a mirar por aquí, observémoslo en H1, que en H1 efectivamente la estructura ha cambiado, en H1, ¿ok? Por aquí, ¿qué tenemos? Por aquí tenemos un FBG también,
Por aquí lo podemos ver, míralo aquí está. ¿Qué pudiese hacer el precio? El precio pudiese venir a la zona, llenar ese FBG y al cierre de vela de H1 o H4 respetar la zona del 38.2, dándonos entonces indicaciones para la probabilidad de compras. Por eso me sigue gustando las compras hasta tanto el precio no me diga lo contrario. Vamos a mirar de este modo, entonces vamos a borrar esto para que quede un poco más claro de este modo, ¿ok? ¿Qué hay que tener cuidado? Vamos a marcar un FIBO en H1. Ya tenemos que en H4 tenemos la zona del 38.2. Vamos a marcarla por acá. Vamos a marcarla por acá. Recojamos un poco. Vamos a marcarla por acá. Esta es la zona del 38.2 del FIBO H4 con estructura alcista, ¿ok? Pero no nos vamos a confiar. ¿Y qué vamos a hacer? La estructura en H1 va de la siguiente manera: impulso, retro, impulso y retro. Vamos a estar al pendiente. Vamos a marcar FIBO en ese último fin del impulso, al inicio del impulso, y vamos a estar pendiente de esta zona del 50, que es una zona de resistencia para el oro. ¿Por qué? Porque en esta zona del 3.341 e incluso el 3.349 podemos observar qué interés tiene el mercado. Si rompe con fuerza, pues continuamos entonces en las compras del 38.2 de H4, hacia arriba a romper máximos, pero si respeta, pudiese el precio seguir bajando de la siguiente manera. Por eso, a mí a nivel personal no me gusta dejar órdenes pendientes de mercado, sino que opero por acción de precio y observación a cómo llega el precio en mis zonas estratégicas. Sigo pensando en compras. Si lo miramos en diario, se ve mucho mejor las compras probables en este caso. Vamos a borrar todas las rayitas que tenemos por acá. Y vamos a dejar entonces el FIBO en esa temporalidad por aquí, por aquí, por aquí. Si lo marcamos sería así. Fin del impulso al inicio del impulso. Por aquí lo tenemos. Aquí está la zona del 38. Todavía le falta algunos pips para toparla y que pueda reaccionar nuevamente a las compras. Eso es todo, traders. Recordemos entonces la importancia de la gestión de riesgo para cuidar nuestro capital, que es en realidad nuestro propósito principal. Un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo análisis. Recordemos, traders, que la próxima semana la atención estará en los datos de inflación de Estados Unidos, el IPC, que se darán el miércoles 11 de junio. Un IPC más bajo debilitaría el dólar y beneficiaría al oro. Un IPC alto tendría entonces el efecto contrario. También será importante la venta minorista y la confianza del consumidor, que se dará el 14 de junio. Traders, con esto cerramos nuestro análisis semanal. Recuerden entonces que los mercados están en constante movimiento y mis proyecciones son probabilidades y no certezas. La clave está entonces en estar preparados para cualquier escenario que se nos presente. Si les ha gustado este contenido y les resultó de utilidad para confluir con sus análisis, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos análisis. Nos vemos en el siguiente video.